Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús debía morir para congregar a los hijos de Dios que estaban dispersos. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, proclamo con alegría el Santo Evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a la casa de Marta a ver lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero otros fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y dijeron: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si los dejamos seguir así, todos creerán en él, y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: ustedes no comprenden nada. ¿No les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación entera? No dijo eso por sí mismo, sino que profetizó como sumo sacerdote que Jesús iba a morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de ese momento, de ese día, resolvieron que debían matar a Jesús. Por eso, él no se mostraba más en público entre los judíos, sino que fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí permaneció con sus discípulos. Como se acercaba la Pascua de los judíos, mucha gente de la región había subido a Jerusalén para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados, así sea. Ya entramos a la recta final de la celebración más importante. Hay dos celebraciones muy importantes. Una es la Navidad, la alegría de la venida del Salvador, de Emmanuel, del Dios con nosotros en la tierra, en la cual pues organizaron de que fuera, se conmemorara a final de año, el 24 de diciembre. La otra es Semana Santa, la Semana Mayor, la Semana de Pasión, porque le da el sentido de por qué vino Jesús. Y el sentido de por qué vino Jesús fue por amor, por amarnos, por salvarnos, por darnos la oportunidad de ir al reino de los cielos. Y vemos que Dios en todo tiene un propósito, y Dios tiene ya un plan trazado para el Hijo. El Hijo decide tomar ese plan y por amor hacerlo. Y es donde Caifás, que se pensaba que no existió, pero encontraron su urna donde estaban sus restos. Pensaron que muchas cosas del Antiguo Testamento eran falsas, por ejemplo, que Poncio Pilatos no había existido, y encontraron en Cesarea Marítima una placa donde estaba el nombre de él, Poncios Pilatus, procurador romano. Entonces hay muchas cosas que en los evangelios aparecen que fueron verdad, que fueron hechos reales, y entre esos, muy contundentemente, el desespero de los fariseos, de los saduceos, y el llegar Caifás a decir, a proponer que era preferible que muriera Jesús o este hombre, así dice la traducción, que se perdiera el pueblo. Y resulta que eso sucedió, ese miedo tan terrible que ellos tenían era cierto, porque en el año 60 entran los romanos y destruyen el templo, lo más importante para los judíos, donde estaba la presencia del Señor, el templo de Jerusalén, y no quedó piedra sobre piedra, y eso fue una profecía que Jesús dio.
lo que conocemos como el muro de las lamentaciones es un muro exterior del templo, de que rodeaba el templo, o sea, era una formación que estaba fuera del templo. Todo el templo quedó destruido por un líder, Bar Korba, que desarrolló una rebelión contra los romanos, que creían ellos que era el Mesías. Por eso Jesús decía, hay muchos que dicen que son los Mesías, pero yo soy el único Señor y Salvador. Y que entraron los romanos, destruyeron el templo y a todos los mataron y los destruyeron. Eso fue una persecución muy fuerte. Ahí muchos salieron del país, salieron en lo que se llama la diásporas, salieron a otros lados, otros salieron como inmigrantes. Y es entendible porque los sumos sacerdotes y Caifás tuvieran ese racionamiento de querer salvar a su pueblo y a su estatus social, a su casta sacerdotal, a su situación económica, política y del pueblo. Ellos sabían que no podían hacer frente a los romanos, pero más que eso es porque se estaba cumpliendo un plan divino. Dios en todo tiene un propósito y ya estaba escrito de que Jesús tendría que sacrificarse. Él por amor sabía que tenía que sacrificarse. Se lo decía a los apóstoles no entendían, no comprendían porque ellos vivían en una dimensión diferente. Ellos estaban viviendo la fiesta del novio que se va a casar. El Señor lo habla en los evangelios, se habla de la fiesta del novio cuando se va a casar. Entonces ellos están contentos porque están con Jesús, no les falta nada, tienen esa proyección, ese sueño que van a estar muy bien en todos los sentidos, pero ellos no se esperaban que se fuera a dar un desenlace tan terrible, que es lo que nosotros conmemoramos en Semana Santa. Volvemos a revivir la pasión de nuestro Señor Jesucristo, pero no fue en vano su sacrificio, sino que después de este plan que urden para entregar, raptar, secuestrar a Jesús, torturarlo, juzgarlo, entregarlo a los romanos para que se deshacieran de él, se diera el fenómeno más importante y el milagro más poderoso de todos los signos que él había realizado, que era confirmación. En la Torá, la Taná, en el Antiguo Testamento, los profetas dieron varias señales y signos de que cuando viniera el Mesías, tales signos lo acompañarían: las sanaciones, las liberaciones, los ciegos ven, los paralíticos caminan, los muertos resucitan. Hay milagros de prosperidad, la multiplicación de los peces, de los panes, del vino. Hay muchos milagros que Jesús los hizo por ayudar, por amor, pero también por un signo de respaldo de que realmente Él es el Hijo de Dios. Y por eso ellos estaban muy preocupados, angustiados, los sacerdotes, los fariseos, los ancianos, los levitas, los escribas, porque realmente ellos miraban la Sagrada Escritura, veían lo que los profetas habían hablado del Mesías, las señales que Dios iba a hacer, los prodigios a través del Mesías, y entraron en un gran pánico porque dijeron: la gente está esperando el Mesías, estamos viviendo tiempos muy difíciles, se va a dar una revuelta y los romanos van a venir y nos van a destruir. Eso fue real, eso fue real. Pero ahí es donde se cumple el mayor milagro de todos, que Él muere y resucita y nos da la apertura, la puerta para el reino de los cielos. Eso es lo que conmemoramos. Va a ser una semana triste. Todas las Semanas Santas son muy tristes, desde el jueves en la noche, viernes y sábado, porque recordamos todos los maltratos, humillaciones, vejaciones, tortura, muerte con agonía que sufrió el Señor, pero que después de eso llega una gran alegría, una gran felicidad, porque ya Él resucita, cuando es el sábado en la noche y el domingo, esa alegría de la resurrección del Señor. Y eso nos debe llenar de alegría, de felicidad, porque Él no ha muerto, Él está con nosotros. Y Dios tiene un propósito en nuestra vida, a pesar de los momentos difíciles, a pesar que nosotros vivamos nuestras propias Semanas Santas.
nuestra semana de pasión, nuestra semana de sufrimiento, de angustia, de ataques espirituales, ataques del enemigo, ataques familiares, económicos. Debemos de pensar de que esas son señales de que Dios está con nosotros. Por mi causa os perseguiréis, dice el Señor a los apóstoles. Entonces todo el que está andando en el camino del Señor va a encontrar persecución, va a encontrar momentos difíciles, va a encontrar miedo, temor, susto, sacrificio, pero que eso se va a transformar en bienes materiales y espirituales. El mismo Señor nos lo dice, y se lo dice antes de que todo suceda, para que cuando sucede el rapto del Señor, el secuestro, muerte, de esa forma tan agonizante del Señor y después su resurrección, ellos piensen y analicen: el Señor nos dijo la verdad, nunca nos mintió. Él les dijo que todo lo que ellos vivieran, desarrollaran, pasaran en nombre de Él, recibirían en este mundo y en la vida eterna cientos de bendiciones. Entonces nosotros nos debemos de llenar de alegría y de positivismo, ver que aunque hayan momentos tan terribles, que nosotros no veamos el camino, que nosotros nos dejemos llevar de la angustia, de la persecución, el mundo, las guerras, las pandemias, la situación económica, dificultades en el hogar, la salud, la economía. Vamos a triunfar, vamos a salir adelante, porque estamos con el resucitado, estamos con el Dios que que todo lo puede y el que para nada es imposible, nada imposible para el que cree en el Señor. Y si nosotros creemos y tomamos la palabra del Señor y vemos que está cumpliendo su plan, se cumple el plan de Dios en la vida del Hijo de Jesús, de nuestro Señor, del Padre hacia el Hijo, y ver que a pesar de todos esos sufrimientos y de cosas tan difíciles, el Señor lo premia a Jesús y con ello a la humanidad. Tenemos que pensar que Dios nos ama, que Dios está con nosotros y que a través de las dificultades también llegan bendiciones, crecimiento espiritual, material y en la fe.